En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué tal, queridos hermanos? Excelente lunes. Que tengan un feliz inicio de semana. Hoy es 7 de julio de 2025. Nos disponemos para que esta semana el gran amor de Dios se manifieste a través de nosotros a este mundo, a cada una de las personas que nos rodean, con aquellos con los que tengamos contacto, que podamos ser verdaderos portadores del Evangelio, de su gran amor y misericordia de nuestro Señor. Por eso ahora le pedimos al Espíritu Santo que nos ilumine para que podamos testimoniar el Evangelio que escucharemos en un momento. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba, se le acercó un jefe de la sinagoga, se postró ante él y le dijo: Señor, mi hija acaba de morir, pero ven tú a imponerle las manos y volverá a vivir. Jesús se levantó y lo siguió, acompañado de sus discípulos. Entonces, una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y le tocó la orilla del manto, pues pensaba: con solo tocar su manto me curaré. Jesús, volviéndose, la miró y le dijo: Hija, ten confianza, tu fe te ha curado. Y en aquel mismo instante quedó curada la mujer. Cuando llegó a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús a los flautistas y el tumulto de la gente y les dijo: Retírense de aquí, la niña no está muerta, está dormida. Y todos se burlaron de él. En cuanto hicieron salir a la gente, entró Jesús, tomó a la niña de la mano y ésta se levantó. La noticia se difundió por toda aquella región. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, hemos escuchado este pasaje en el Evangelio de Mateo, donde se realizan dos milagros. Por un lado, el milagro de la curación a la hemorroísa y por otro lado, la resurrección de la hija de Jairo. Este miembro de la sinagoga, jefe de la sinagoga, y que al final tiene una fe depositada en el Señor, lo mismo que la hemorroísa. Este pasaje tú lo puedes encontrar también en el Evangelio de San Marcos, en su capítulo 5 versículo 22. Y si tú los comparas, si te das el tiempo de leerlos y haces una comparación, te vas a dar cuenta de que hay aspectos que van a cambiar entre uno y otro, pequeños detalles, pero al final el tema de la fe es algo que predomina, es algo que se nota como centro en la cuestión que intentan resaltar ambos evangelistas, tanto Mateo como Marcos. Y por ahí es donde quisiera comenzar la reflexión, en el valor que tiene la fe, porque muchas veces en nuestra propia oración le decimos al Señor: aumenta nuestra fe, ilumina nuestra fe, que nuestra fe nos conduzca, que nuestra fe nos fortalezca, que nuestra fe nos sostenga. Y sin embargo, creo que a veces no tenemos claro qué es la fe. La fe es justamente una virtud por la cual se comienza la primera de las tres virtudes teologales y es de donde comienza nuestra creencia en Dios. Pero además la fe termina llevando esa creencia al punto de la confianza, del abandono. No solamente creo que Dios existe, sino también creo en lo que Dios hace, en que Dios es bueno, en que Dios todo lo que realiza, lo realiza para nuestro bien. Y entonces, esa fe también nos tiene que conducir a una capacidad de respuesta, es decir, a una relación recíproca en la que yo creo en Dios, Dios sé que me da, pero también esa fe me compromete, me hace responsable de poderle corresponder de una manera al Dios en el que creo. Y en los dos milagros es algo que queda muy claro. Por un lado, encontramos cómo Jairo, el jefe de la sinagoga, nos dice: se postró ante el Señor. O sea, desde su gesto que está teniendo ante el Señor, quizás en medio de la súplica, quizás en medio del dolor porque ha perdido a su hija, pero esa postración demuestra que le está dando el lugar que le corresponde al Señor, al Hijo de Dios.
Por otro lado, la hemorroísa no quiere casi ni siquiera molestar al Señor y dice, sé que Él puede hacerlo y con que toque su manto, con eso es más que suficiente. Sé que Él es bueno, sé que Él con que toque su manto me va a ayudar, me va a sanar. Y entonces están demostrando una total entrega a Dios, una fe que confía, una fe que espera, una fe que sabe que va a recibir de Dios una respuesta buena. Ahora la pregunta, hermanos, hay que planteárnosla a nosotros. ¿Cómo estamos demostrando esa confianza en Dios? Y específicamente ahora me quiero centrar como un segundo punto en las comparaciones, en que a veces queremos llevar una fe como la llevan otros, en que a veces queremos llevar una vida como la llevan otros, en que a veces queremos recibir de Dios lo que otros han recibido. Y entonces eso muchas veces se termina llevando a un punto de competencia, de comparaciones que son totalmente inútiles, inservibles, infructuosas, pero ¿sabes qué? Que además son dañinas, porque muchas veces esas comparaciones nos terminan conduciendo hacia la envidia, hacia la avaricia, hacia el deseo de querer que el otro sufra y de que yo gane. Entonces, esa búsqueda de querer ser más que otros puede ser muy perjudicial en nuestro caminar diario. A Jesús no le afecta en lo más mínimo ese tipo de cosas. Eso es lo que termina sucediendo con las personas que están allá alrededor de él, que se van a burlar, que lo escuchan y se empiezan a reír de él. ¿Y a Jesús eso le afecta? Por supuesto que no, pero a nosotros muchas veces sí. Y eso es lo que nos conduce al estar en una constante competencia con las demás personas. Pero te repito, eso puede ser muy perjudicial, tanto en la cuestión espiritual como incluso en la salud mental. ¿Por qué? Porque estás pensando en lo que está haciendo el otro, estás pensando más en una vida ajena que en la tuya. Estás pensando más en que el otro no crezca que en crecer tú. Y es ahí donde el Señor nos está invitando a que nos desarrollemos. Por eso te comparto 3 puntos en los que nos va a perjudicar, y no con la intención únicamente de caer en el señalamiento, sino más bien de que nos demos cuenta de que hay que trabajar en ello. Y estos 3 puntos van a nacer de lo rico que nos ha dado Dios, o sea, las riquezas que Dios nos ha provisto a cada uno, porque nos olvidamos de esa vida individual, de una individualidad que Dios nos ha concedido. Y esa individualidad es justamente algo irrepetible, algo que no se puede encontrar en absolutamente nadie más. ¿Qué es lo primero que surgiría de esto? ¿Cuál sería el primer punto? Somos únicos en los dones, en los regalos que hemos recibido de Dios, en talentos, en capacidades. Y quisiera ahora compartirte un breve párrafo del libro, de una gran obra que tiene Santa Teresita del Niño Jesús, de su libro, la obra más famosa que tiene, Historia de un alma. Y dice lo siguiente: asimismo es en el mundo de las almas, el jardín viviente del Señor. Él pensó que estaría bien crear a los grandes santos, que pueden compararse a los lirios y las rosas, pero también ha creado otros más pequeños, los cuales deben contentarse a ser margaritas o simples violetas destinadas a gustar sus miradas divinas. Mientras las flores son felices de cumplir su voluntad, más perfectas serán. Hermanos, nosotros somos esas flores en el jardín viviente del Señor. Y así como lo vemos en las flores, que hay algunas más hermosas que otras, pero eso no significa que las que son menos hermosas le desagraden a Dios. No significa que por eso entonces no tengan una función que realizar, algo en que adornar, algo en que embellecer el jardín viviente de nuestro buen Dios. No importa si tenemos muchos talentos o pocos, no importa si tenemos grandes capacidades, lo que importa es agradarle a Dios, que Él se deguste con su mirada divina sobre nosotros. Y a veces, por estar compitiendo, nos olvidamos de eso,
de esa personalidad única que el Señor nos ha concedido. Soy una violeta, soy una margarita y deseo ser un lirio o una rosa, cuando en realidad el Señor no está esperando eso de mí. Segundo punto, también es única la misión que cada uno tiene. Y el problema de estarnos comparando y compitiendo con los demás es que a veces entonces ya no queremos cumplir con nuestra misión, sino más bien querer cumplir con la misión de otros. ¿Y sabes qué es lo peor? Que si el otro está perdido también en su misión, pues ¿qué va a ocurrir contigo? Imagina que el otro es una persona totalmente avariciosa, perdida en la búsqueda de poder, de dinero, y tú, como es algo que le envidias, como es algo que deseas, que anhelas de esa persona, pues entonces tú también te empiezas a perder. Perdemos el piso, perdemos el rumbo y no vamos a encontrar esa misión que el Señor nos ha dado de manera individual. Por eso es necesario también que poco a poco, con el discernimiento que el Señor nos concede a través de su Espíritu Santo, vayamos descubriendo nuestra misión y que busquemos cumplirla. Tercer punto, ¿qué ocurre? Y hasta esta pregunta, si tú te estás comparando constantemente con los demás, si estás a expensas de esas burlas, si tú te sientes, ¿verdad?, con ese temor, con ese miedo de que se burlen de ti, ¿qué ocurriría si fracasas? ¿Cómo te sentirías cuando pierdes esa competencia que te estás creando tú solito en tu propia cabeza? Los fariseos, los escribas y demás personas, autoridades en aquel entonces, competían con Jesús, cuando en realidad lo que debían de haber hecho era acompañarlo, seguirlo, convertirse en sus discípulos. Hermanos, no cometamos ese mismo error. Si el de junto está triunfando, si el de junto se está convirtiendo en una persona exitosa, felicítalo, alégrate por él y también, ¿por qué no? Aprende de él, pero no te llenes de envidia o de frustración. Eso, hermanos, solamente termina convirtiéndose en una especie de cáncer espiritual que nos va consumiendo, que se va extendiendo y que poco a poco, por supuesto, nos aparta de Dios, nos aparta de los demás y nos termina apartando de nuestra propia vida, de nuestra esencia, de nuestra personalidad. Que el Señor nos ayude a que si soy una margarita o soy una violeta, pues que cumpla con mi misión como margarita o como violeta. Pero si el Señor me ha concedido también el ser una rosa o ser un lirio, pues que entonces me enfoque en eso, pero que no desee más, sino que simplemente busque dibujarle una sonrisa en su rostro, porque soy parte, gracias a su amor, de su jardín viviente. Nos consagramos a la Virgen y decimos juntos: oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti, y en prueba de mi filial afecto te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser, ya que soy todo tuyo, Madre de bondad, guárdame y defiéndeme como cosa y posesión tuya. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra las perversidades y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan un excelente día y una excelente semana. Que la gracia, la paz y el amor de nuestro Señor esté con ustedes.